Entonces, oficialmente, primera clase online de entrenamiento 360 en Oklahoma. Bienvenido a todos. Una verdadera bendición poder compartir desde Paraguay, ¿no? Estamos a 4 cuadras plaza principal de Encarnación, la ciudad cabecera del departamento de Itapúa, y ya próximos a empezar nuestro 360, entrenamiento juvenil, de unos poquitos días, y hay mucha expectativa y muchas cosas lindas, ¿no? La idea de estas clases, sobre todo las de las clases de Biblia, es que entendamos el concepto parte de Dios al darnos una herramienta de ese nivel. ¿Está bien? Veamos el primer slide y aquí va a empezar a entender por qué yo digo eso. La primera dice, la Biblia y yo es igual a Dios y yo. Y no hay otra manera. Mientras yo más conozco de la palabra, estoy absolutamente seguro, más voy a conocer a Dios. Cuando yo voy a conocer a una persona o quiero conocer algo de alguien, escucho sus palabras. Es la forma en que me comunico, la forma en que me dice qué siente, qué piensa, cuáles son sus estrategias, sus planes, y de esa manera yo puedo llegar a decir, esta persona es así, así, y esto es interesante, o aprendo esto y esto. Como la cuestión básica del reino es relacionarnos con Dios y que Él, que vive en mí, yo lo pueda interpretar, saber cuándo me habla, saber qué me dice, saber hacia dónde me quiere llevar, y yo tengo que escuchar sus palabras. No tengo otra manera de imaginarme a Dios. Si me pongo a orar en la punta de un cerro muy alto y le digo, Señor, háblame, yo estoy seguro que se abre una nube en el cielo y Él me baja una Biblia. Porque esa es la forma. Ahí está todo lo que yo necesito decirte. Ahí está todo lo que necesito que sepas de mí. Porque dice la palabra que lo que conocemos de Él es porque Él se ha dado a conocer. Entonces, teniendo una herramienta tan extraordinaria como es la palabra, no podemos dejar de pasar este tiempo sin estudiar la palabra a fondo para conocer al Dios en el que yo creo y en el que me muevo y existe. Por supuesto, tenemos pensamientos actuales con respecto a la palabra que a veces distan mucho de ser reales, pero que existen. Vamos a ver algunos de ellos. Fíjense en las equivocadas. Yo leo la Biblia y usted después va a entender algo que se lo vamos a explicar más a fondo. Uno dice, sí, yo leo la Biblia, pero vio que dice leo como puedo leer el diario, como puedo leer un manual de instrucciones, como puedo leer cualquier otra cosa. Pero en realidad pasa otra cosa que ya la vamos a ver. La otra equivocada dice, es solo un libro religioso más, como los libros Vedas, como las otras cosas en otros lados, como los libros judíos, como la Kabbalah, o los libros musulmanes, etcétera, etcétera. Es otro libro religioso. Hay algunos que quieren zafar de la idea de tener que estudiar la palabra y por consiguiente escuchar a Dios, diciendo, es para algunos nomás. La religión durante muchos siglos incluso hasta prohibió la lectura de la Biblia. Fíjense que hasta no hace mucho tiempo atrás, los cultos específicos de las religiones se hacían en otros idiomas, de espalda inclusive a la gente. Entonces, leer la palabra era una cuestión extraordinariamente mala. ¿Se imaginan ustedes, en pleno tiempo del oscurantismo del medioevo, a alguien se le ocurre la pésima idea de poner la palabra de Dios en el idioma de que la gente pueda entender? Sí, vinieron un montón de estructuras que dio pie a un montón de otras cosas. Y algunas para justificar lo que hacen de malo con respecto a la palabra o que le quieren decir a la palabra, dicen, leerla te vuelve loco. Ahora vamos a ver las que están correctas con respecto a la palabra. Fíjese, dice, en realidad, cuando usted abre la palabra, la Biblia lo está leyendo a usted. Usted abre la palabra y dice, porque tal como es la persona en el corazón, así es él. Por tanto, dejen la malicia, esto y lo otro. Tu necesidad es así, así, así.
uno empieza a leer y la palabra parece que estoy mirando un espejo. ¿Les habrá pasado como cristianos nuevos o como cristianos de muchos años? Abrir la Biblia y hay pasajes que parece que tienen luces, ¿no? Uno está pasando los ojos por las hojas de la Biblia buscando el devocional o el texto, y hay otro que no tiene nada que ver con el día o con lo que estoy leyendo, pero que me hace así, y yo voy, poso mis ojos ahí, leo, estudio, y ahí está lo que Dios me quiere decir para ese día. Leo el mismo pasaje a los 3, 4 días o el mes siguiente, y ya el pasaje dice lo que dice, pero no lo dice con ese calor que me lo dijo cuando lo leí la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo sabe qué necesito leer. Me está leyendo desde la hojita blanca llena de letras, me está leyendo mi corazón y me está diciendo, esto es la palabra de Dios para vos en este día. Esto es lo que Dios te dice. Y más de una vez, esa palabra que viene, que parece así al azar, es un consuelo para mi corazón y llena mi vida de una manera que realmente nos hace mucho bien. Después decimos, bueno, si es un libro religioso, hay que tratarlo solamente a nivel de religión, ¿no? A los alumnos de nuestro primer año de 360 aquí en Paraguay, les pregunté, si yo digo que la Biblia es un libro que es 50% libro y 50% religión, ¿ustedes qué me dicen? Y se armó una discusión, eran 40, imagínense, de 3 países diferentes, hablando una cosa, la otra, y al final les decía, estamos todos equivocados. Es 100% el libro, porque tiene todas las características de un libro, es decir, todavía más. Biblia significa muchos libros. De ahí viene la palabra biblioteca. ¿Está bien? Entonces, es un montón de libros y cada libro insertado en una sola colección con vida propia, con características propias. Hay historias de misterio, hay predicación, hay profecía, hay historia, biografía, está escrita la condición humana en su bajeza más grande y en las alturas más altas a las que puede llegar la palabra. Hay pasajes que son muy tristes, muy tristes. Hay pasajes que uno dice, ¿para qué está esto así? Sin embargo, cuando yo la estudio y la medito, sé que si no veo la condición humana por la que Jesús murió y no entiendo que Dios dio todo eso para que yo sepa que lo necesito, no me doy cuenta. Entonces descubro que es un libro. Tiene comparaciones, hipérbole, exageraciones. Todos los estilos literarios están en la palabra. Es un libro. Usted lo puede estudiar como un libro. Si no le interesa la fe y si no le interesa la cuestión espiritual, es un excelente libro para aprender coaching, para aprender el management de ahora. Yo doy un curso sobre gerencia exclusivamente con pasajes de la Biblia. Los devocionales que doy en mi trabajo, porque soy capellán, son pasajes de la Biblia. Las charlas empresarias que hacemos son con pasajes de la Biblia. Entonces, y yo siempre les aclaro, si no interesa lo espiritual, por lo menos es un libro que tiene todo esto. Entonces, es un libro, 100% libro, pero aparte, es 100% espiritual. Es muy rara la persona que se acerca a la palabra, no entiende lo que Dios está dándole en ese momento. Borges, por ejemplo, decía, yo leí 7 veces la Biblia y no encontré a Dios. Considerando todo el resto que escribió, uno entiende por qué no lo encontró. Su cabeza estaba en otras cosas, su vida decía otras cosas. ¿Está bien? Ahora, noten qué interesante, todos pueden alcanzarla. Cuando uno va a la palabra pensando que es un libro, que es 100% la palabra de Dios, evidentemente todos pueden llegar. Fíjense que sigue siendo el libro más traducido de la historia y en la actualidad supera ya las 600 lenguas, incluyendo los idiomas oficiales y todas las sublenguas, los dialectos y los subdialectos que están. Hay algunos lugares donde tuvieron que inventar el alfabeto de la lengua para poder escribir la Biblia. O sea, fíjese ustedes el trabajo espiritual para que podamos llegar a la palabra. En algunos lugares hubo que ajustarla porque lo que decía la Biblia no se veía.
Por ejemplo, lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. ¿Se imagina usted en lugares tropicales donde jamás ha habido nieve? ¿Cómo hubiese podido entender el estudiante de la palabra, el que está buscando al Señor para arrepentirse, hasta que encontrara nieve, no sé, en República Dominicana o en algunos lugares de esos así bien calurosos, los que están sobre el trópico, Ecuador y todos esos países? ¿Cómo haríamos? Las primeras traducciones, las que se ajustaban a los idiomas originales, decían, lávame y seré más blanco que el corazón del coco. Entonces ahí se entendió perfectamente, más blanco que eso no hay, es el blanco puro. Entonces las personas aceptaban al Señor y siguen buscando la palabra porque todo el mundo puede alcanzarla. La idea es la misma. ¿Cuál es el blanco más grande? El de un corazón limpio. Entonces, que sea comparado con la nieve o comparado con un coco es exactamente lo mismo. La idea es que es blanco como la nieve, es blanco como el coco. Y aparte, uno piensa después que estudia la palabra, qué loco, ¿no? ¿Cómo viví antes de encontrar la palabra? Qué loco cómo me perdí todos estos años, qué loco cómo arruiné casi mi familia, cómo perdí tiempo, cómo perdí plata. Y la palabra te trae desde la locura a la realidad espiritual de que Dios está y tiene un plan maravilloso para tu vida. Sigamos con la que sigue, a ver qué más nos dice el Señor. El problema más grande que tenemos es, a ver, otra más, que el conocimiento no es saber. ¿Está bien? El conocimiento no es saber. Vamos a la siguiente. Conocimiento es mental, es información. Yo conozco algo y lo tengo arriba de mi cabeza. Está como parte de toda la info que recibo. Cuando uno va por la calle recibe un montón de información. Donde doblo, donde voy. Ahora el auto te va diciendo con el GPS, hay una estación de servicio en esta esquina, hay que ir para allá en otro lado, esto es lo que estás buscando, montones de información. Yo ahora puedo decir que conozco más ciudades porque me he aprendido cosas, pero es información suelta, ¿está bien? El conocimiento es mental. Fíjese una diferencia. Vamos con la siguiente. El saber es diferente. Conocer es una cosa, saber es otra. Saber es vida. El conocimiento, una vez que ha sido incorporado, ¿está bien? Es permitir que esa información verdadera y comprobada realice cambios en el estilo de vida personal. ¿Está bien? Esa información aprendida realmente se incorpora a mi vida y eso hace cambios en mi vida personal. Eso es saber. Yo sé que Dios existe. ¿Por qué razón? Porque ese primer conocimiento se incorporó acá y yo tengo la comprobación de que Dios existe porque me está cambiando a mí, porque tuvo que ver con mi carácter, porque tuvo que ver con mi forma, porque tuvo que ver cómo me está haciendo crecer, cómo me está abriendo puertas a los demás. Ya está acá adentro. Yo lo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me ayuda. Yo sé que en algún momento me va a levantar. Yo sé que Jehová es mi pastor. Ya es una experiencia de acá adentro. No simplemente una parte de mi gran cantidad de información. Sigamos. Saber es el resultado de la incorporación del conocimiento, permitiendo que la información verdadera y comprobada cambios en el estilo de vida personal. Saber es vivir y demostrar la verdad de la información aprendida. ¿Está bien? Ahí, gracias a Dios, se puso bien el slide. ¿Está bien? Es exactamente lo que acabamos de decir. Saber es haber incorporado la información y demostrarla viviéndola. Cuando yo vivo la información, es cuando la información yo la sé. Mientras simplemente la tengo ahí en uno de los tantos cajones de mi mente, es información. ¿Está bien? Ahí yo sé de algo, pero eso no está cambiando mi vida. Vamos a la siguiente con algunos pasajes de la Escritura para ver que conocer no alcanza. Fíjense ustedes lo que dice ahí Romanos 1. Presten bien mucha atención. Dice, habiendo conocido a Dios, ya pueden ponerlo en el ámbito que conocen, habiendo conocido
a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por los cuales Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Notaron? Habiendo conocido, tenían la información, la tenían catalogada, estaban ahí, conocían todas las cosas, pero sin embargo, toda su estructura quedó aquí, como en un estante a su cabeza. Corazón, que no había sido iluminado por ese conocimiento, no se alcanzó a hacer saber, y entonces el no saber hizo que desperdició su vida en todas esas cosas horribles que la Escritura dice. Vamos a otro pasaje que más o menos nos va a ampliar. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó ¿a dónde? A una mente reprobada. El conocimiento aquí, especialmente el conocimiento espiritual, lo que hace, ahí sí, es transformar al revés. Fíjense, una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y fíjense en ustedes la radiografía que hace de lo que es la información. Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Si usted no ve el diario de esta mañana en ese pasaje de Romanos, yo le digo, vuelva a leer el diario y vuelva a leer después Romanos 1. Eso es exactamente como el hombre es. Fíjense que el hombre, todas esas cosas salen de esa mente reprobada que no alcanzó a categorizar y amar esa palabra para que transforme su corazón. Vamos a la siguiente. Mire qué diferencia enorme. ¿Se acuerda de lo que acabamos de ver? Fíjese ese pasaje ahí. Dígame si no es una maravilla. Dígame si no es una maravilla. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué los leyó en la Biblia? ¿Los leyó con el corazón o los leyó con la mente? Puso sus ojos ahí, su mente entendieron las palabras, se regocijaron y entonces esa palabra bajó al corazón. Esa palabra se instaló en el lugar donde Dios quiere instalarla. Y fíjense qué terrible el efecto. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire el que sigue. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese, lo que ha bajado del cerebro al corazón, es decir, lo que se sabe, determina actos y determina el lenguaje. Uno sabe perfectamente qué cree una persona, cuánto hay en su corazón, simple, escúchelo hablar, mire qué es lo que hace y va a saber lo que tiene en su corazón. ¿Cómo medimos una persona comprometida con las cosas del Señor? ¿Por el diezmo, por la asistencia, por lo que sabe de la Biblia, por lo que aporta en trabajo? No, por lo que se ve del Señor en su lenguaje, en sus actitudes, en lo que tiene adentro, en cómo se compromete, en cómo está ahí cuidadoso del Señor, santificado en todo momento. Entonces, lo que se sabe determina los actos y el lenguaje. Veamos la próxima. Determina prioridades.
Cuando yo conozco al Señor y eso está en mi corazón, determina mis prioridades. Fíjese, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Es simple. Señor, me empuja, está bien, pero cada cosa que viene ahí en mi corazón es mi tesoro. Y eso determina mis prioridades. Ya empiezo a poner las cosas en un plano espiritual para entender lo que Él quiere saber conmigo. Vamos a la siguiente. Dice, cambia la voluntad. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Antes, Señor, hacía lo que yo quería. En mi cabeza pensaba, razonaba, tomaba mis decisiones y me juzgaba con todo por lo que creía. Así me fue. Me rompí todos los dientes. Me fue re mal. Me fue mal con la familia, con las finanzas, con esto, con lo otro. Me quedé vacío. Hasta que gracias a Dios viniste, llenaste mi corazón, cambiaste todo lo que tengo en mi cabeza, te instalaste en mi corazón. Entonces, si yo entiendo tus mandamientos, ahí voy a poner mi voluntad, que es pegadita a la tuya. Señor, tu voluntad es la mía. Fíjese cómo cambia el proceso. Ahí estamos viendo lo que decía el título del principio, varios slides atrás. Esta persona sabe, porque está dejando que lo que leyó, lo que entendió esté transformando, bajando a su corazón. Y una vez que está en su corazón, lo único que pretende es hacer la voluntad de Dios. Vamos a la siguiente. Fíjese la palabra de vida. Cuando la palabra produce vida, es interesante. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, yo conozco personas que hablan excelentemente bien. Me he gozado de poder estar frente a escritores extraordinarios, con un conocimiento de la cosa humana, de las características, del lenguaje, y he podido escuchar cuentos relatados por sus propios autores, y me he quedado extasiado por la calidad de su idioma, la profundidad de su pensamiento. Pero las personas que realmente impactaron mi vida y las que lo hicieron realmente una cosa extraordinaria fueron aquellos que me hablaron del Señor y que podían decir con toda autoridad, yo era así, entendí lo de Dios, le entregué mi corazón y ahora soy así. Esos marcaron mi vida. Los otros fueron excelentes momentos para aprender, para corroborar lo que estaba estudiando, para darme un gusto en algunos casos, estar sentado a 3 metros de Jorge Luis Borges y escucharlo contar, relatar sus cuentos, es una experiencia muy linda. Después otros autores cristianos, pero aquellos que cambiaron mi forma de pensar en las cosas fue los que me mostraron palabras, los efectos de las palabras de vida eterna. Esos cambiaron mi vida para siempre. Sigamos. Déjalo ahí. La posición del cristiano. Fíjense, tenemos 2 cosas que tenemos que ver. Cuando uno aprende la palabra, la incorpora a su corazón, tiene que aprender la posición que Dios le da a aquel que cree, que se juega por su palabra y de cual Él es Señor. Fíjese, miren todas las promesas riquísimas que la palabra tiene para sus hijos. Colosenses 2:10. Vosotros estáis completos en Él. Cuando usted piense, ay, todo lo que me falta, pero mira la palabra, estamos completos en Él. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Somos nosotros. Él hizo una ofrenda y nos declaró perfectos a los santificados. Fíjese la tercera, 1 Juan 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Representantes de un Cristo soberano. Como Él es, nosotros somos en este mundo. La cuarta, Efesios 1:4. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la quinta, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él nosotros estamos en Cristo. Sexto, Efesios 1:6. De su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, sea cual sea nuestra nacionalidad,
nuestro criterio, nuestra cultura, nuestro nivel social, si se quiere hablar de nivel social, nuestro nivel económico, si le gusta hablar de nivel económico, nosotros hemos sido aceptos en el amado. Fíjense qué interesante nuestra posición. El séptimo, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando uno dice, ay, no tengo, me pasa esto, y no tengo, y no tengo, y no tengo, fíjese cuál es la posición del cristiano. Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. El 8, Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y la 9, Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que usted piense esto otra vez. Mire bien el título del slide. Esa es la posición. Cuando Dios mira al creyente, lo quiere ver en esa posición, sentado ahí en los lugares celestiales, bendecido con toda bendición, aceptado porque Él nos hizo aceptables, lleno de todas sus necesidades suplidas porque Él nos está supliendo. Pero hay otra realidad. Vamos a ver el slide que sigue, ¿no? La triste verdad es que a veces dudamos. Al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nuestra duda con respecto a las palabras del Señor hacen que esa posición sea tambaleante. Dios quiere vernos en esa posición. Nos ha dado todo en su palabra para poner, Él nos ha puesto ahí. Nosotros estamos ahí. Sin embargo, nuestra condición es diferente. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Veamos la siguiente. La cruz está alta, bien alta, y esa es nuestra posición alta en el cielo. Nuestra posición en Cristo está acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es donde somos aceptos, donde somos como Él, donde somos sus representantes, bendecidos, sentados en los lugares celestiales, etc. Pero nuestra condición a veces está aquí. ¿Ven mi otra mano? Porque a veces nos falta. ¿Verdad que a veces nos falta? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado porque no llegábamos a fin de mes? O por la deuda, o los taxes famosos, ¿no? Esto y lo otro. Tantas cosas que a veces uno tiene y estamos aquí. Y tendríamos que estar aquí y estamos aquí. A veces nos sentimos enfermos. Señor, ¿dónde está el Jehová Rafael que nos sana? Jehová mi sanador. ¿Está bien? Y uno dice, me siento tan mal, me parece que me voy a morir. Y mi condición es abajo. ¿Sabe qué hace la fe? Mire bien, la fe camina hasta aquí, agarra de la posición y la trae hasta mi condición. ¿Se entiende? Lo vuelvo a hacer. Mi posición está acá. Es lo que es mi fe en Cristo. ¿Está bien? Si yo le tengo que explicar a un musulmán Cristo, yo le digo, yo estoy bendecido con toda bendición espiritual. No tengo que esperar morirme para llegar a la bendición y las 30 y tantas vírgenes. ¿Estamos de acuerdo? Estoy aquí arriba, ¿no? Estoy bendecido, estoy acepto. No le tengo que decir a uno, la gracia tiene que cambiarme para que recién me acepten. No, yo ya fui aceptado en la cruz. En la cruz está todo lo que quiero. No tengo que hacer algo religioso para que mi vida sea cambiada y recién entrar al cielo. No, mi vida va cambiando porque yo voy a entrar al cielo, porque en Cristo Jesús se hizo todo completo. ¿Está bien? Pero mi condición está aquí. Entonces mi fe va. Toma de la posición, la trae a mi condición. Y aquí yo empiezo a crecer y hasta que alcanzo mi posición. Ahora usted va a entender después el pasaje que dice que vamos a llegar a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta cómo todo tiene que ver con todo en la Escritura? El Señor lo que quiere es levantarme de mi condición hasta que llegue a la altura de la plenitud. Y eso se logra exclusivamente con la palabra. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Entonces, la fe trae desde mi posición a mi condición. Veamos la próxima, que nos va a terminar
de explicar todo el concepto. La fe es la poderosa herramienta de Dios en nosotros. Así que si lo que yo necesito es fe para traer de mi posición a mi condición, la fe viene por el oír. ¿Y oír qué? Oír la palabra de Dios. No cualquier otra cosa. Yo para traer lo que tengo en mi posición a mi condición, que tanto la necesita, lo que tengo que hacer es oír palabra de Dios hasta que llegue a ser lo que tengo que hacer, hasta que toda mi posición y mi vida sean la misma cosa. Fíjense que cuando los discípulos se juntan alrededor de Jesús, le podrían haber dicho, Señor, danos el poder de resucitar los muertos. Danos, Señor, el poder de romper las cabecitas y las colas de los peces para alimentar al mundo entero que pasa tanto hambre. Danos la autoridad de ser aquí el nuevo reino, como algunos pensaban, ¿no? Danos la autoridad para vencer a estos romanos que nos tienen bajo la pata. Así, sin embargo, lo que ellos pidieron era, Señor, aumentanos la fe. Porque ellos entendieron en esos 3 poquitos años que estuvieron con Jesús, que nunca van a experimentar el 100% de todo sin fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ellos no le pidieron las bendiciones, le pidieron la herramienta, la bendición de la palabra de Dios. Y ahí está el secreto de la cuestión. Dios me puede dar un montón de cosas, pero si yo no tengo la herramienta para manejar bien esas cosas, puede llegar a ser un desastre. Imagínense que Dios me dé las riquezas y yo tengo un corazón avaro, o tengo un corazón licencioso. La riqueza que Dios me da se va a desperdiciar. Primero, Dios no me va a dar las riquezas si mi corazón es avaro o si tengo un corazón licencioso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. Diagnóstico final, para empezar a pensar. Tenemos poca fe porque sabemos poco de la palabra de Dios. Y eso que sabemos poco, encima, no se ha hecho carne en nuestros corazones. Y a veces es triste vernos, me incluyo, a los cristianos teniendo esa lucha diaria en vez de tener el descanso diario. A veces es triste ver cómo se pierden las oportunidades de seguir creciendo en las cosas porque no hemos internalizado todavía la palabra para vivirla al 100%. Es un paso que el Espíritu Santo tiene que hacer y hacer y hacer. Y créame, y se lo digo con absoluta conocimiento de causa, más de una vez el Espíritu Santo permite ciertas circunstancias para que nuestro clamor único sea, Señor, ayúdame. Y en ese momento aparece la palabra aquí. Y esa palabra se hace luz aquí. Y ahí viene la bendición y salgo. ¿Cuántas veces usted en un momento desesperado le pidió al Señor una salida y la salida fue una palabra de Dios? Después de esa palabra se abrió la puerta y usted salió. Las puertas por donde salimos son siempre palabras de Dios. Absolutamente siempre. Porque es el idioma en que Él me habla, es el idioma en que Él me quiere decir. Tenemos una ventaja. Cuando yo leo la Biblia, es el único libro en el mundo que el autor está presente y que me la está recitando a mi corazón. Y que se sienta al lado mío y con enorme paciencia me dice, mira lo que tengo para vos aquí hoy. Porque tu corazón está triste. Porque entonces está pasando así, así, así. Yo le puedo decir como padre, tengo un hijo lejos. Mejor dicho, tengo los 2 hijos lejos. Uno vive en San Juan, a 2.200 kilómetros, y el otro está sirviendo con ustedes ahí. Entonces, la preocupación por ahí uno la tiene como padre. ¿Están bien? ¿Los estarán cuidando? ¿Estará esto y lo otro?
no pasarán necesidad, lo que uno piensa como padre. Y el Señor te dice, no he visto justo, desamparado, ni su simiente que bendiga pan. Hay premio para tu tarea, hay salario para tu obra. Los hombres de Dios están cuidándolo, están así. Y todos son palabras de la Escritura. Cuando uno siente que la preocupación lo invade, suena la palabra del Señor ahí. En el medio de una oración desesperada, echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Saben cuál es el evangelismo más extraordinario que existe? El que se hace sin púlpito, sin carpa como era antes, y sin avisos y sin nada. Yo te noto diferente. ¿Qué te ha pasado? Es que vos sabés que tuve un encuentro con Jesús. Estoy leyendo la Biblia, estoy orando. Vos sabés que mi corazón cambió, chico. Esa ansiedad, esa bronca, esa gana de matar a todo el mundo, ya no está, chico. Vos sabés que le he entregado esas cosas a Dios. Estamos conversando con mi esposa y vamos a probar una vez más, vamos a ver si recomponemos las cosas. Me reuní con los chicos, les pedí perdón, ellos entendieron y les llamó la atención que yo que nunca les hablé, ahora estoy hablando con ellos. Vos sabés que hasta la plata me alcanza. Mis finanzas cambiaron, estoy haciendo cosas que antes no hacía con el mismo sueldo. Evidentemente algo cambió. Ese es el mejor de los evangelios. Yo puedo estar 20 horas de corrido hablando de la palabra porque me encanta. Es una materia que doy con muchísimo gusto. Pero si el Espíritu Santo no logra hacer que lo que está aquí, que usted está entendiendo y tratando de memorizar, se baje al corazón y se quede aquí, créanme que hemos desperdiciado un montón de corriente. Han tomado café de más al cohete, ¿no? Y hemos hecho algo que no le sirve a nadie. Pero si en este tiempo la palabra del Señor, eso que está tan lleno de Él mismo, porque la palabra es Él, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Si esa palabra se incorpora a su mente y usted la transforma en saber, porque va modificando lo que usted es, sin ninguna duda, vamos a ver el reino de Dios entre nosotros. Así que lo que no tenemos de nuestra posición todavía es porque nos falta fe. Y yo creo que la oración para terminar esta charla debería ser, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Para que yo al ir a tu palabra, yo pueda realmente estar abierto, ser un vaso que está listo para ser llenado y para que pueda que el mensaje de hoy de la palabra no se me vaya, no se me escape. Ustedes saben que, y es una recomendación que hago como profesor de Biblia, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos. ¿No? O sea que podríamos leer un capítulo por día. Hoy, sábado 17, podríamos leer Proverbios 17. Más allá del devocional que usted puede leer, hay unas aplicaciones en los celulares muy buenas, con devocionales cortitos, inclusive algunos vienen hablados, o sea que usted puede, de acuerdo a su horario de trabajo y su actividad, hacer un devocional como quiera. Pero en la palabra, Proverbios, le va a ir dando esa sabiduría aplicada de parte de Dios. Y yo le aseguro que el próximo 17, el de abril, cuando usted vuelva a leer Proverbios 17, no va a ser el mismo pasaje. Aunque lea las mismas letras, porque Dios no va a cambiar la escritura, pero el mensaje va a ser otro. ¿Por qué razón? Porque la circunstancia es otra, porque es otro el mes, porque tal vez hace más frío, porque tal vez hace más calor, porque hay otras cosas. Y cada vez que usted va a Proverbios, en el día de la fecha, va a ver que el mensaje del Señor es diferente. Y eso va a terminar probando esta teoría de que la palabra siempre es fresca para usted. Nuestra hora termina. Señor, aumentanos la fe. Y si Él me preguntara, ¿por qué querés más fe? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, y yo lo que anhela mi corazón es escuchar tu voz. Así que, gracias por participar de esta clase hoy. Y si ustedes me permiten, yo quisiera tener una oración para terminar, y después si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto yo la contestaría.
Pero ¿les parece que oremos en este instante? ¿Sí? ¿Me acompañan a orar a los miles de kilómetros que están ustedes y yo los estoy viendo en directo? Qué cosa maravillosa. ¿Está bien? Oramos juntos. Señor, aumentanos la fe, Padre. Tenemos vocación en nuestro corazón y en nuestra mente de que tu palabra realmente en nosotros sea ese alimento que nos lleve. Señor, no permitas que ninguna otra cosa guíe mi vida. Que no me permitas pisar en la tradición, en la religión, en lo que yo creo, en la conveniencia. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tus discípulos te dijeron, ¿a quién iremos? Si tú tienes las palabras de vida eterna. Señor, hace que mi corazón dependa de la palabra todavía más, porque mientras más tenga tu palabra, más te tendré a ti, Señor, y más me tendrás a mí. Más tuyo voy a ser mientras más tengas tu palabra en mí. Señor, bendecí cada estudiante, bendecí su familia, bendecí los que no han podido llegar, los que van en camino, los que después van a ver esta charla o la volveremos a hacer. Señor, tú tienes un proyecto, tu palabra dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así sea, Padre. Bendigo a estos nuestros alumnos de Entrenamiento 360 Oklahoma en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.